Jesús Sánchez. Yo trabajo en Telefónica y bueno, hace unos años pues estoy en temas de lo que tiene que ver con la ejecución de proyectos de salud digital. Quiero agradecer, bueno, en primer lugar, pues que pues a Estefanía y a Enit que nos inviten a Telefónica Empresas a esta sesión y que, bueno, pues tengamos aquí un poco la oportunidad de compartir pues lo que es pues nuestra visión de lo que tiene que ver pues con un tema pues que es de candente actualidad, ¿no? Que es la inteligencia artificial y en este caso pues lo que es la inteligencia artificial relacionada con el campo de la salud, relacionada con el campo de la salud digital, que pues nosotros interpretamos como transformación digital de la salud. Y bueno, pues oye, vamos a compartir un poco de ideas, voy a dar un poco de teoría, ¿de acuerdo? De lo que es la inteligencia artificial y de su aplicación en el campo de la salud, pero yo creo que lo que es interesante es que veamos un poco realmente la potencialidad de que, bueno, pues la inteligencia artificial nos abre en este campo la posibilidad de hacer avances científicos realmente pues que hasta ahora pues no eran posibles y que gracias a la inteligencia artificial pues parece que lo van a ser. Vamos a arrancar con un dibujo que le he pedido a la inteligencia artificial, ¿de acuerdo?, que me hiciera. Entonces le pedí un poco que me hicieran una imagen que de algún modo, bueno, pues diese la idea de que el cuerpo humano es una plataforma de datos, ¿vale? Pues cuerpo humano, bueno, pues ya sabéis, en medicina, pues se trata del cuerpo humano, hay muchísima información, el cuerpo humano tiene muchísima información porque son billones con B, el número de células que tenemos en nuestro cuerpo, constantemente pues están haciendo cosas y de una forma u otra, pues en el exterior del cuerpo pues también hay señales y hay datos que salen de nosotros, ¿de acuerdo? Y esos datos se capturan, de una forma o de otra se capturan, pero no se capturan ahora gracias al Big Data y la inteligencia artificial, sino que llevan capturándose desde siempre, ¿vale? Oye, pues uno va al médico y da datos sobre sí mismo, si no el médico pues difícilmente podría diagnosticarnos, ¿no? Entonces, pues uno va al médico, cuenta sus síntomas, sus problemas, el médico lo apunta y no lo hace como esta agradable señora que vemos en la foto con un boli y un papel, porque, oye, pues ya sabemos que hace mucho tiempo ya que lo que está implantado es la historia clínica electrónica y estas interacciones que tenemos pues con los servicios sanitarios, pues quedan registradas en nuestra historia clínica electrónica y todos esos datos salen de nosotros y van a esta historia. Bueno, si uno se hace una prueba diagnóstica, pues tres cuartas de lo mismo, pues más datos todavía, ¿no? Y más datos todavía que van a nuestra historia de salud. Y ya, pues oye, vamos a hablar mucho también de medicina personalizada, pues si uno se hace un análisis pues de su genoma, pues igualmente muchísima más información, ¿de acuerdo? Muchísima más información que sale de nosotros, que dice, bueno, pues mucho de cómo somos, y toda esta información pues también pues son más datos que salen de nuestro cuerpo y más datos que bueno, pues digamos el sistema almacena de una forma o de otra, porque por ejemplo ahora pues ya pues los distintos servicios de salud pues están empezando a tener pues estas grandes bases de datos o data lakes que no solamente guardan nuestra historia clínica electrónica, sino que también pues guardan nuestra información genética con el objeto pues de prestarnos pues cuanto un servicio sanitario pues mejor. Pero no solamente esto, sino que también, y yendo aquí ya un poco más, quizás más al campo de Telefónica si queréis, ¿no? Nosotros llevamos una tecnología con nosotros y esa tecnología con nosotros también captura datos sobre nosotros. Y además los captura de una forma continua. Podemos hablar de nuestro teléfono móvil,
Todos tenemos un teléfono móvil inteligente, seguro que todos los que estáis viendo esta ponencia, y todos lo llevamos constantemente encima y todos los llevamos constantemente encendido. Es muy raro encontrar una persona que no lo lleve consigo y lo lleve encendido. Y además, pues muchas veces ya pues va acompañado pues una serie de wearables. Y todo esto pues genera información, y toda esta información pues también está disponible para todo lo que tiene que ser temas sanitarios. Voy a arrancar un poco por aquí hablando de la tecnología que nos acompaña, en sentido amplio, por lo que podría ser nuestros smartphones, nuestros wearables. Esta tecnología captura muchísimos datos sobre nosotros, ¿no? Sin ánimo de asustaros, oye, ¿qué captura nuestro teléfono móvil? Pues tiene datos demográficos sobre nosotros, tiene datos, bueno, pues sobre nuestro nombre, nuestra edad, probablemente nuestro género, etcétera. Tiene datos de ubicación, pues normalmente casi todos pues le damos permiso a nuestro móvil para que nos ubique, porque realmente pues la tecnología que llevamos con nosotros sabe dónde estamos y sabe dónde estamos en cada momento. ¿Con qué mensajes intercambiamos? Bueno, pues probablemente no entrará en el contenido de los mensajes que intercambiamos con nuestros conocidos, pero al menos sí qué mensajes intercambian, cuándo y con quién. Pues eso también la tecnología que tenemos lo conoce. Con quién nos relacionamos, porque bueno, pues estamos en redes sociales, pues muchas veces relacionándonos con personas pues a través de nuestros dispositivos. Tiene información, y esto muchas veces pasa un poco desapercibido, tiene información de por dónde navegamos, ¿no? Tiene información, pues nosotros paseamos por internet, y estos paseos, pues para bien o para mal, quedan grabados, ¿de acuerdo? Y se sabe por dónde hemos ido, y si tenemos algún tipo de consulta, por ejemplo, a través de internet sobre un tema de salud, pues esto nuestra tecnología también lo conoce. Y bueno, muchas más cosas, porque además pues se nos ocurre subir las fotos, se nos ocurre subir los vídeos. No pocas veces interactuamos con las entidades financieras o con la administración pública a través también de nuestros dispositivos, con lo cual pues ahí hay información de carácter económico. Y en general, pues sobre todo tiene información sobre nuestros hábitos de vida. De una forma o de otra, pues todo esto que llevo aquí arrastrando, pues lo que significa es que nosotros vamos sacando de nuestro cuerpo mucha información, y hemos visto pues que a lo mejor de una forma más puntual con los servicios sanitarios, pero con la que es la tecnología que nos acompaña lo hacemos de una forma continua. Y si alguien recogiese un poquito pues toda la información que vamos aportándole a nuestros dispositivos móviles, pues probablemente se pudiera hacer una buena idea de cuáles son nuestros hábitos. Y esos hábitos pues también tienen mucho que ver con la salud. Todo esto asusta un poco, pero tampoco es tan importante, ¿no? Y en realidad esto no es tan importante porque decimos, bueno, y aquí están las grandes tecnológicas, está Facebook, está Google, está Apple, y me están supervisando. No, en general no nos están supervisando a ninguno por dos razones básicas. La primera es que somos poco interesantes. El común de los mortales, pues el interés que puede tener una de estas compañías en nosotros, concretamente como unidad y como ser humano independiente, pues es muy pequeño, por no decir ninguno. Y luego, aparte que somos muchísimos, ¿no? Entonces somos tantos, yo creo que gente con un teléfono móvil inteligente en el mundo, pues ya sabemos que se cuentan por miles de millones, y evidentemente pues los empleados de Facebook pues son unos poquitos y no darían abasto a mirar nuestros datos. Entonces todo esto, en realidad, pues estas empresas, pues ya sabéis a lo que se dedican. Fundamentalmente su gran negocio es la publicidad, y utilizan todos estos datos no para espiarnos y tampoco para curarnos, sino en realidad los usan para hacernos publicidad. Y esto tampoco sería muy importante, y no ha sido muy importante en las últimas décadas, si no fuera porque realmente avanzamos hacia lo que podríamos llamar un mundo de algoritmos, ¿de acuerdo? Hasta ahora, pues esta información
entraba en lo que podría ser, bueno, pues un mundo informático más o menos heurístico relacionado con la publicidad, pero ahora mismo estos datos, toda esta información que aportamos desde nosotros mismos, desde nuestro cuerpo y desde nuestro comportamiento, está llegando a los algoritmos de inteligencia artificial. Y eso es cualitativamente diferente. ¿Por qué? Bueno, este hombre es Noah Harari, probablemente uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, y él pone un concepto encima de la mesa. Este concepto es el de hackear al ser humano. Para Harari, hackear al ser humano significa que pueda haber unos algoritmos basados en inteligencia artificial que recojan todos los datos que generamos y que acaben sabiendo de nosotros más de lo que nosotros mismos sabemos. Esto es decir, que acaben el algoritmo conociéndonos mejor que nosotros o conociendo cosas de nosotros que nosotros no sabemos. Él se pone a sí mismo como ejemplo. Harari pues, es homosexual y él dice, bueno, pues yo pues realmente tomé conciencia de esto tardíamente, ¿no? Y oye, pues de mi comportamiento, de mi uso de internet, de mi uso de mis relaciones, de teléfono móvil, pues una inteligencia artificial pues podría haber sabido esto o podría haberlo tenido claro incluso antes de que yo mismo lo tuviera claro. Y esto que para Harari es un ejercicio más teórico, pues para esta mujer, Ellie House, pues acaba de salir esta noticia, ¿no? De que ella realmente percibía que en su caso esto había sido verdad con Netflix, ¿no? Es decir, que Netflix realmente pues había dado cuenta un poco de este tema antes realmente pues de que ella misma tomara conciencia de ello. Esto asusta un poco. Pero volviendo a la salud, también, bueno, esto tampoco es muy diferente de lo que pasa cuando vamos al médico. Todo esto puede usarse para el bien o puede usarse para el mal, ¿no? Es decir, yo cuando voy al médico realmente, pues también voy a saber algo sobre mí mismo que no sé. Porque yo voy al médico con mis síntomas y aspiro a que el médico pues me diga cuál es mi enfermedad y cuál es el tratamiento que me va a curar. Con lo cual, no es nada distinto esto de que acudimos, igual que podemos al médico, podemos acudir pues a muchos tipos de profesionales para descubrir cosas que no sabemos sobre nosotros mismos, ¿no? En este caso, un diagnóstico médico, con lo cual todo esto pues puede ser usado de una forma maléfica, ¿no? Y malévola, ¿no? Para, no sé, hipotéticamente en una teoría de la conspiración, pues controlarnos y, sin embargo, también pues podría ser usado para el bien, y quizás es un poco lo que vamos a tratar de ejemplificar a lo largo de esta presentación, para descubrir cosas sobre nosotros que nosotros no sabemos, pero que puede ser pues un diagnóstico clínico o algún tipo de condición que podamos pues que podamos anticipar de cara a que nuestro estado de salud pues o mejore o no empeore. Y todo esto, evidentemente, con la inmensa problemática que tiene esto pues en torno a los datos, a la privacidad de los datos y a que los datos de carácter médico, sanitario, relacionados con nuestra salud, son datos muy sensibles. Son datos que en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea pues tienen esta categorización como datos de la máxima sensibilidad y que deben de tener el máximo nivel de protección, pero son datos también muy atrayentes para los maléficos hackers que pueda haber por ahí por internet y por la dark web, porque sí hemos visto con cierta frecuencia cómo tratan de ser robados y en algunos casos con éxito, ¿de acuerdo? Y al menos pues, un par de hospitales españoles pues han tenido este tipo de problemas, en general pocos, ¿de acuerdo? Yo creo que aquí en España el tema está bastante bien tratado y aunque hay casos, estos casos son puntuales, pero sí hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, pues
muchos más casos y casos incluso masivos donde, bueno, pues realmente ha habido grandes brechas de seguridad y muchísimos datos sanitarios de los norteamericanos pues, puestos a la venta en Internet. Pues con esto vamos a avanzar un poco sobre la inteligencia artificial, ¿no? Esto que ahora pues parece que abre un mundo de posibilidades. Y lo primero es para contar, porque la inteligencia artificial, desde luego, lo que no es nada nuevo, ¿vale? La novedad de la inteligencia artificial, que hoy nos encontramos en todas partes, ¿no? Es muy difícil dar un paso en ninguna dirección sin encontrarnos a la inteligencia artificial por el camino, es algo antiquísimo, ¿no? Yo suelo decir en las presentaciones que yo en el 95, creo, aproximadamente, yo hice mi proyecto fin de carrera con inteligencia artificial y mi proyecto fin de carrera pues tenía que ver con unos sistemas expertos que monitorizaban unas redes ATM. Las redes ATM en aquel momento eran una gran novedad. Hace poco me he enterado que las redes ATM ahora en Telefónica pues ya las estamos desmontando, pero bueno, sin embargo la inteligencia artificial, que en aquel momento pues ya se utilizaba para algunas cosas, al menos por algunos proyectos fin de carrera, pues sigue, bueno, ahora está súper espectacularmente en auge, ¿no? Y sin embargo, el ejemplo que os traigo aquí de este hombre me lo vi en una presentación de Nuria Oliver, que es también una ingeniera de telecomunicaciones como yo, y hoy en día en España es una de las mujeres, bueno, pues probablemente pues la mayor experto en inteligencia artificial que tenemos en el país, y ponía este ejemplo en una presentación de este Frank Rosenblatt, que en 1957, ingeniero él, pues desarrolló pues como la primera red neuronal, ¿de acuerdo? Es decir, esto de las... Ahora vamos a ver un poquito más adelante cómo hoy en día pues la inteligencia artificial está muy, muy apalancado en las redes neuronales y está muy apalancado en lo que se denomina el Machine Learning. Bueno, pues este hombre en 1957 ya hacía Machine Learning. Y el Machine Learning que hacía, bueno, pues no tenía ordenadores, ¿de acuerdo? No le había en el 57 algún ordenador, pero probablemente no pudo echarle mano, y para desarrollar su red neuronal, pues después de escribirla aquí con su probablemente con su Rotring, ¿no? O con su tiralíneas, pues luego la cableó, ¿no? O sea, como vemos un poquito en la imagen de la izquierda, cablecito a cablecito, pues se montó una red neuronal y desarrolló todo el concepto que hoy en día pues es prácticamente uno de los más importantes a la hora de desarrollar la inteligencia artificial tal y como la conocemos. O sea que esto de novedad no tiene mucho. La inteligencia artificial está hoy en auge. ¿Y por qué está en auge hoy? Bueno, pues se lo pregunté a ChatGPT, que no me podía hacer un poquito, dejar de hacer el ejercicio, y le pregunté a ChatGPT por qué él piensa que la inteligencia artificial hoy está más en boga que nunca. Me parecía bien, porque me parecía como que le llevaba una especie de ejercicio de introspección, y bueno, pues me dio esta respuesta. Bueno, me puede gustar más o menos, pero que yo no os voy a dar la suya, sino que os voy a dar la mía. Hay tres razones principales por la cual pues la inteligencia artificial hoy en día realmente ha dado un salto cualitativo, que no cuantitativo, y se está instalando en nuestras vidas. Por un lado, pues la inteligencia artificial de hoy en día viene amparada pues por un crecimiento pues en la capacidad de proceso. Ya sabéis que bueno, pues hay una cosa que se llama la ley de Moore, que dice que pues hay una cierta exponencialidad en la capacidad de proceso que va cayendo en nuestras manos con el paso de los años. Pero la inteligencia artificial realmente tiene mucho que agradecer hoy en día a los que nos hemos dedicado a los videojuegos, más como usuarios que como productores, ¿no? Y es que realmente, pues del mundo de los ordenadores personales, pero en particular del mundo de las tarjetas gráficas, que eran pues estos añadidos que poníamos en nuestros ordenadores personales para poder jugar con todo lujo de detalles a juegos de acción, pues esta industria, realmente ahí se crea una industria, que es una industria de consumo, a partir de la cual pues se desarrollan lo que se llaman las GPUs, las
las tarjetas gráficas, y estas tarjetas gráficas, pues con el paso del tiempo, van adquiriendo usos secundarios que se convierten en primarios, ¿de acuerdo? Y hoy en día, pues estos dispositivos son vitales a la hora de hacer inteligencia artificial, porque realmente están en el core de lo que luego vamos a ver es el entrenamiento de algoritmos de inteligencia artificial. También se usan mucho para el minado de criptomonedas, pero digamos que hoy en día realmente la fiebre de este tipo de dispositivos pues está en la inteligencia artificial, y ahí tenéis pues una empresa como Nvidia que, bueno, pues ya es probablemente, si no es la más valiosa del mundo, es una de las más valiosas del mundo, y es evidentemente una empresa que empezó por aquí, por hacer tarjetas gráficas de consumo para aquellos que con un ordenador querían jugar a videojuegos. Luego hay otro factor que es también clave, ¿no? Y es los datos. Los datos. O sea, este auge de la inteligencia artificial se lleva un lustro con respecto al auge que tuvimos del tema del Big Data. Entonces, claro, y no es casualidad, ¿de acuerdo? Porque hoy en día la inteligencia artificial que disponemos y que estamos poniendo en marcha tiene muchísimo que ver, como vamos a ver, con tener grandes cantidades de datos. Tener grandes cantidades de datos permite entrenar algoritmos, y esos algoritmos son los que nos permiten hacer cosas realmente diferenciales. Y hoy tenemos muchos datos, y como tenemos muchos datos que llevamos muchos años acumulando, y al final pues los hemos ido acumulando, pues primero en los data warehouses, ¿no? A lo mejor alguno de los que asiste se acuerda de los data warehouses, y ahora ya pues en el Big Data, pues ahora todos esos datos acumulados nos sirven para la inteligencia artificial. Y finalmente, pues también otro factor importante que ha ayudado mucho en el desarrollo de la inteligencia artificial y está ayudando mucho es que hay mucho API, mucho entorno de desarrollo y sobre todo mucha librería de algoritmos que están disponibles pública y gratuitamente, ¿no? Y aquí pongo pues unos cuantos de los más utilizados, el Scikit, el Pandas, el TensorFlow, el NumPy. Todos estos realmente pues son es software base que te permite, oye, pues bajártelo de internet, básicamente, y empezar a hacer inteligencia artificial. ¿Y por qué ha aparecido esto? Bueno, una parte, pues se lo debemos al software libre. Software libre es este movimiento también un poco de los años 90, que los millennials y la generación Z nos deben agradecer a los de la generación X, que fuimos los que lo inventamos. Y también, pues otro número importante de este software base que permite hacer inteligencia artificial, pues se lo debemos a las grandes tecnológicas, ¿de acuerdo? También son los Google, los Meta, los Apple, etcétera, que se dedican a desarrollarlo y lo ponen gratuitamente a disposición. Los mismos que se quedaban hace unas páginas con nuestros datos, ¿no? Pues también son los que ponen este software a disposición y permite a la gente más fácilmente hacer inteligencia artificial. Un breve resumen de lo que hoy es la inteligencia artificial, porque inteligencia artificial realmente no hay una, hay muchas. Es toda una rama de las ciencias de la computación. Durante muchos años pues vivimos de hacer sistemas expertos, que creábamos software que era capaz de implementar una serie de reglas, y en función de esas reglas pues hacía un poquito que pensaba como un humano. Pero hoy en día, si realmente hablamos de inteligencia artificial, por lo que está realmente en boga es esto del machine learning, ¿no? ¿Y qué es el machine learning? Bueno, pues voy a tratar aquí un poquito de ponerlo en súper sencillo lo que se suele hacer, o lo cual podría ser un caso de uso absolutamente básico de cómo se puede utilizar hoy la inteligencia artificial con el machine learning. Y lo hago
trato de llevar a la salud en vez de a lo de las frutas, pero es que tenía el ejemplo este de la imagen de las frutas y no el de la salud, pero bueno, es lo mismo. Al final se trata de entrenar algoritmos. De hoy en día, si hablamos de inteligencia artificial y de inteligencia artificial aplicada a la salud, pues sobre todo estamos en el ámbito de entrenar algoritmos. Para entrenar algoritmos hacen falta datos. Entonces, imaginemos, oye, pues tienes la imagen del fondo de ojo, una retinografía y quieres detectar un problema. Quieres detectar un problema que hoy en día un oftalmólogo pues ve en el fondo de ojo que hay algún tipo de retinopatía y tú quieres entrenar un algoritmo para que haga lo propio. Bueno, pues lo primero que necesitas son muchísimos datos. Lo que llamamos esto que hemos venido aquí a llamar conjunto de entrenamiento. Pues necesitas miles o decenas de miles o centenas de miles de retinografías con su correspondiente diagnóstico. Y entonces, con toda esa información, todos esos casos resueltos, va a ser lo que te va a permitir entrenar a tu algoritmo. Con todos esos datos, pues tú te bajas pues uno de estos modelos que hemos visto en la transparencia anterior, te bajas un modelo de inteligencia artificial, pero que es un modelo de inteligencia artificial sin entrenar, le das los datos, le dices, bueno, mira, aquí tienes todos estos casos, todas estas retinografías, todos estos diagnósticos correspondientes y aprende a descubrirme cuál es la siguiente, para que la siguiente retinografía que yo te dé, la siguiente imagen del fondo de ojo que yo te dé, pues seas capaz de conseguirlo, de darme el resultado como diese un oftalmólogo. Entonces, la informática ahí hace su magia y efectivamente tú lo que consigues es un algoritmo entrenado y ese algoritmo entrenado lo pruebas, le metes unos casos de test, ves que funciona perfectamente y tienes un algoritmo que ya la siguiente retinografía que le des se la vas a dar sin diagnóstico y él va a ser capaz de darte el diagnóstico. Por ejemplo, en este caso, pues si hay algún tipo de patología en ese fondo de ojo o no lo hay. Evidentemente, esto parece simple, no lo es. Luego la gente se tira muchísimo tiempo y muchísimas horas y se gasta muchísimo dinero en hacer estas cosas. Lo que puede ser un poco recursos humanos, pues casi todo se gasta en preparar los datos, porque bueno, uno dice, bueno, pues ya tengo las retinografías, ya tengo los diagnósticos, se los doy al algoritmo. Bueno, pues no es tan sencillo, ni muchísimo menos, le hace falta mucha preparación de los datos. Y luego necesitas muchísimo dinero, porque esta palabra que he dicho de entreno el algoritmo, cojo los datos y entreno el algoritmo, pues luego es donde empieza aquello a gastar la energía y empieza a gastar los ciclos de GPU de las tarjetas gráficas que hemos visto en la transparencia anterior y realmente, bueno, pues ahí hay un coste económico grande a la hora de poder entrenar un algoritmo. Pero lo bueno es que, pasado esto, tienes el algoritmo entrenado, el algoritmo es capaz de diagnosticar un problema médico en esa imagen del fondo de ojo y además tienes los instrumentos matemáticos que te permiten, gracias a los conjuntos de test, pues te permiten saber con precisión cómo de bien lo hace. Entonces, por eso muchas veces pues encontramos en las noticias, bueno, se ha encontrado una inteligencia artificial que es capaz de detectar el cáncer en una radiografía con una precisión mayor de la que lo hacen los profesionales sanitarios. Y el caso es que se puede medir. ¿De acuerdo? Lo bueno es que estos algoritmos de los que disponemos hoy en día se pueden medir. Entonces, bueno, pues esto es el Machine Learning explicado muy sucintamente y realmente pues es hoy en día quizá pues lo que más se está utilizando a la hora de trabajar en salud, en muchas aplicaciones. Esto tiene sus riesgos, ¿de acuerdo? Que también pues vamos a ver someramente, ¿no? Porque la verdad es que esto nos abre un campo de posibilidades, pero igual que nos abre un campo de posibilidades, nos abre un campo de problemas que no veíamos antes, ¿no? El primero, pues evidentemente es que puede haber errores, ¿de acuerdo? Bueno, como he dicho, el algoritmo es preciso y te da cuál es su precisión, ¿de acuerdo? No da solo la precisión, da muchos valores, sensibilidad, bueno, muchos valores que te da el algoritmo. Sabes bien cuál es el comportamiento del algoritmo, pero claro, el algoritmo se equivoca. También se equivocan las personas, pero el algoritmo se equivoca. Y además, ese error puede venir del propio algoritmo o puede también venir de su utilización. Pero claro,
Una cosa es que tú tengas un algoritmo y otra cosa es que luego pongas a los profesionales sanitarios a utilizarlo. Son dos cosas distintas. Los profesionales sanitarios, entonces, también tienes que formarles para usar correctamente el algoritmo. Y esto también, pues esta capacitación de los profesionales sanitarios, pues también puede llevar a errores. Luego, otro problema, y esto es algo que es como muy característico de esto del Machine Learning, es que los algoritmos, sobre todo los que son más precisos, se explican fatal. Ellos llega un momento en que son capaces de decirte, por ejemplo, pues lo que hemos dicho antes, si en una determinada radiografía, por ejemplo, pues ven una patología o no ven una patología, pero no le preguntes qué es lo que ven, no le preguntes en qué parte, no le preguntes, porque no, en general, no, eso el algoritmo no es capaz de hacerlo. El algoritmo es más bien una caja negra y esa caja negra, en realidad, cuando uno entra dentro, pues lo que encuentra es una sucesión de operaciones matemáticas complejas con matrices, donde allí, pues muchas veces, pues la posibilidad de buscar el razonamiento del algoritmo, pues no es fácil. Y de hecho, hoy en día, pues realmente hay un campo de las ciencias de la computación en el campo de la inteligencia artificial que precisamente pues hay ya especializaciones en esto, en ser capaces de explicar lo que hacen los algoritmos. Los sesgos son terribles, ¿no? O sea, los sesgos es uno de los principales problemas hoy en día de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque tú entrenas el algoritmo con unos datos y el algoritmo es tan bueno como los datos con los que le alimentas. Ahora bien, si tú en los datos que le has dado de entrada, oye, pues has puesto pues muchos casos en los que eres capaz de diagnosticar una patología para hombres blancos y adultos, y a lo mejor para esa patología es importante algo como la edad o como el género. Entonces, como había pocos datos pues para las mujeres jóvenes y de color, pues resulta que el algoritmo diagnostica mal a las mujeres, diagnostica bien en conjunto, diagnostica bien a los hombres blancos adultos, pero diagnostica mal a las mujeres jóvenes y de color, ¿no? Entonces, es tan bueno el algoritmo como los datos que le has dado. Entonces, esto puede llevar a que, bueno, por lo menos aquí se perpetúen las desigualdades, pero claro, uno de los grandes problemas hoy en día es que el algoritmo entrenado es ser capaz hasta qué punto tiene sesgos y hasta qué punto va a diagnosticar bien según qué caso, ¿de acuerdo? A veces es capaz de diagnosticar bien en la generalidad, en la media, pero puede haber determinados grupos donde ya esa aplicación de la inteligencia artificial, pues el algoritmo pues no sea capaz de llegar correctamente. La brecha de responsabilidad pues es muy importante, ¿no? Y cuando haya un error, ¿de quién es la culpa? ¿No? Pues al final, todo esto, claro, esto del tema de la medicina tiene sus responsabilidades civiles y sus responsabilidades penales, ¿no? Entonces, si hay un error y es un error doloso, ¿de quién es la culpa? Del que usó el algoritmo, del que desarrolló el algoritmo, del que proporcionó los datos del algoritmo, del dueño del algoritmo, bueno, no sé, todo lo que queráis, ¿no? O sea, le podéis dar toda la duda a este tema, ¿no? Bueno, ahora viene ya está en marcha, aunque con sus periodos de carencia, la ley de inteligencia artificial. Hay legislación al respecto de esto, pero la brecha de responsabilidad es algo que nos enfrentamos y que evidentemente no teníamos antes de la inteligencia artificial. Y luego, bueno, oye, pues ya comentaba antes pues el tema de la privacidad y la seguridad. Con todo esto, pues oye, todo lo nuevo pues tiene sus riesgos, pero la verdad es que se han abierto pues algunas aplicaciones espectaculares. Una, pues oye, mira, aquí este es un ejemplo del Puerta de Hierro, que es básicamente pues la que os he explicado antes, ¿no? Ser capaz de encontrar la retinopatía en diabéticos pues para imágenes del fondo de ojo, en el campo de el análisis con inteligencia artificial de la imagen médica, pues es prácticamente el que más se ha desarrollado en estos primeros años de su uso y ya está bastante asentado, pero hay muchas otras aplicaciones. Pues tenemos en la codificación de historias clínicas, muchas historias clínicas pues
pues es más texto libre que una cosa suficientemente codificada y se usa la inteligencia artificial para ayudar a codificarlas. En salud pública, pues hay un campo donde se puede utilizar la inteligencia artificial para detectar pandemias y para detectar pandemias incluso de forma temprana, cosa pues que es de interés, ¿no? Teniendo en cuenta las experiencias que hemos tenido en la última década. En lo que tiene que ver la industria farmacéutica, claro que ahí se mueve mucho dinero, pues hoy en día se está utilizando la inteligencia artificial, por ejemplo, pues para identificar pues las moléculas que son más prometedoras a la hora de desarrollar un determinado fármaco. En la lucha contra el cáncer, porque se trata mucho de ver un poco, bueno, pues la codificación genética de los tumores, ¿no? Para acertar mejor con el tratamiento, y aquí también se está utilizando inteligencia artificial. Y hasta esto que da un poquito de miedo, ¿no? Que es el utilizarla en la selección de embriones, ¿no? Por ejemplo, se puede usar imagen de embriones para que, pues con inteligencia artificial, analizarlos y hacer una selección pues de los que pueden ser más viables en un momento dado. Y como esta, bueno, esto es como un poquito la punta del iceberg, pero oye, sin llegar a esto que ya estamos aquí todos con la inteligencia artificial generativa, pues hay muchísima aplicación de la inteligencia artificial en muchísimos campos, casi en cada campo médico, pues está utilizando la inteligencia artificial de una manera o de otra. Pero llegando un poco al medio de la cuestión, la inteligencia artificial abre un campo no en lo que podemos ver, sino en lo que no podemos ver. Porque es relativamente sencillo entender el caso este que os decía antes, ¿no? Del fondo de ojo. Pues tú ves al fondo de ojo, igual que el oftalmólogo hoy en día pues busca la patología, pues enseñas al algoritmo a buscar la patología. Pero mira, unos que estaban haciendo este tema de inteligencia artificial justo con esto, con retinografías, pues oye, enredando con el algoritmo, se les ocurrió lo siguiente. Dijeron, venga, oye, pues vamos a coger y uno de los campos demográficos de la entrada lo vamos a poner a la salida. Y vamos a ver si somos capaces de entrenar un algoritmo, está claro que les sobraba tiempo y dinero, para ver si somos capaces de ver si este fondo de ojo corresponde a un hombre o a una mujer. Y bueno, oye, pues le alimentaron ahí pues con datos, miles de datos, decenas de miles de datos, y al final lo consiguieron entrenar el algoritmo para que viera aquí en este fondo de ojos si corresponde a un señor o una señora. Y esto parece trivial y aparte una pérdida de tiempo, y probablemente lo es, pero esto no lo hace un oftalmólogo, ¿de acuerdo? O sea, un oftalmólogo a priori no ve en el fondo de ojo si corresponde a un hombre o corresponde a una mujer. Con lo cual el algoritmo veía algo que nosotros no veíamos. Y en este caso es un poco una chorrada, pero esto tiene luego aplicaciones prácticas espectaculares, por ejemplo, y es un ejemplo español muy digno. Esto es, pues oye, el electrocardiograma. Y entonces en el electrocardiograma, pues igual, estaban buscando, pues oye, una fibrilación que pudiera adelantar el caso de un posible ictus. Entonces, oye, pues analizando electrocardiogramas, pues igual, llegaron a un algoritmo que efectivamente coge el electrocardiograma y te dice, pues oye, aquí se ve o no se ve una patología. Pero en este caso, ya digo, en el Hospital de la Princesa, pues tenían la buena suerte de que en estos tenían un conjunto de datos muy grande, y de estos electrocardiogramas tenían también los de 2 años antes, ¿no? O sea, tenían un histórico de electrocardiogramas del paciente y tenían electrocardiogramas de los pacientes cuando aún no habían desarrollado la enfermedad. Es decir, tenían electrocardiogramas de personas aparentemente sanas, pero que años más tarde desarrollaban la enfermedad. Y entrenando el algoritmo con los datos más antiguos, pero con los diagnósticos más nuevos, pues consiguieron un algoritmo que, introduciéndole un electrocardiograma de una persona a priori sana, es capaz de prever si dentro de n años, que en este caso la n era igual a 2, si dentro de un par de años, pues va a tener esta fibrilación auricular
que puede ser el preludio de un ictus. Con lo cual, esto es tremendo, porque conseguían adelantar 2 años el diagnóstico, entrenando el algoritmo con los electrocardiogramas de hace 2 años y con los diagnósticos de cuando la persona pues ya tenía el problema. ¿De acuerdo? Y esto es espectacular, porque en esos electrocardiogramas el médico no veía la enfermedad, pero entrenaron al algoritmo para que sí pudiera verla. Y bueno, pues esto ya pues está en muchos otros campos. Pues aquí, por ejemplo, este ya era del MIT, como habían desarrollado también, pues en este caso para el cáncer de mama, adelantar 4 años el diagnóstico de un posible cáncer de mama. Con lo cual, se abre con esto pues un campo a la investigación que es espectacular y que nos puede dotar de un conjunto de herramientas que evidentemente pues ahora no tenemos. Con lo cual, y vivimos en la era de los data lakes, ¿de acuerdo? Yo creo que prácticamente todos los servicios de salud, públicos, privados, pues están guardando sus datos, están acumulando sus datos. Estos datos pues están en las historias clínicas electrónicas, también pues están guardando la historia genética. Claro, un objetivo pues es llevarlos a los algoritmos, ¿de acuerdo? Es desarrollar algoritmos como los que acabamos de mencionar, y esos algoritmos pues son también, pues este origen de algo que podemos hacer, que es ir desarrollando una medicina más personalizada, una medicina de precisión, una medicina sobre todo más preventiva, que nos ayude a anticipar los diagnósticos. Pero estos algoritmos no tienen por qué alimentarse solo de la historia clínica electrónica, no tienen por qué alimentarse solo de este data lake, y un data lake que incluso incluya la información de nuestro genoma, sino que también se pueden alimentar de la información que nosotros vamos generando a través de nuestros dispositivos móviles. Y esto pues es tremendo, porque claro, esta información, la información de la historia clínica electrónica es más estática, pero la información que va saliendo de mi cuerpo a través de los wearables es más actual, es más dinámica. Con lo cual, ya haciendo un ejercicio de salud digital ficción, pues podríamos pensar en que, pues no sé, del data lake, pues del data lake, mi información está en el data lake y mi genoma está en el data lake sanitario, ¿no? Y entonces hay algoritmos que constantemente pues la están mirando, ¿no? Y están pues pensando si me tengo que ir a hacer una determinada prueba o no. Pero a su vez, a la vez que esos algoritmos, hay otros algoritmos que con toda esa información también van recogiendo en tiempo real la información que yo voy generando con mi teléfono, con mis wearables, etcétera. Y toda esa información cruzada y estudiada por estos algoritmos ya entrenados, pues puede generar, pues por ejemplo, en tiempo real una determinada alerta, pues porque el algoritmo detecta que yo tengo una determinada probabilidad de que esta tarde me dé un ictus. Y me dice, oye, pues cuidado, que aquí hay un problema, persónese usted en el hospital, no sea que le vaya a dar. Y esto, que es ficción, evidentemente, que ese algoritmo no existe todavía, pero realmente, bueno, pues abre un campo para la investigación espectacular, y realmente unas posibilidades de avance en lo que es el ámbito sanitario, pues muy importante, y que nos puede tener ocupados por el próximo siglo, probablemente. Y nada, pues oye, daros las gracias. Aquí he contado un poquito pues estas ideas que tenemos en Telefónica en este ámbito, y tenemos aquí pues unos minutillos pues para que me preguntéis y para que compartamos, bueno, pues un poco también vuestras preguntas al respecto. Sí, ha estado muy interesante, Julio. Bueno, mira, María Sánchez ha dicho que la propuesta directiva de 2022 relativa a la adaptación de las normas de responsabilidad civil extracontractual a la inteligencia artificial, espera que no lo estaba, trata de dar respuesta a esas preocupaciones que has estado hablando. Sí, claro, ahora mismo tenemos voy a decirlo así en inglés, AI Act, ¿no? O sea, tenemos el nuevo reglamento que nos viene de la Unión Europea, y ya
creo que ya está publicado finalmente. La verdad es que lleva muchísimo tiempo, ¿eh? O sea, realmente hemos aprobado un texto de hace 3 años, ¿vale? Pero sí es un reglamento, que es un reglamento que además va a ser para toda la Unión Europea, que entra en vigor, pero que, claro, también tiene sus periodos de carencia, a lo largo tiene un calendario y prácticamente, bueno, pues en lo que es el tema de salud, pues prácticamente hasta el 2026 no hay una no hay un no hay una gran aplicación de esta ley en el ámbito sanitario, porque bueno, en esta ley, en este reglamento, pues hay niveles de riesgo, ¿de acuerdo? Los algoritmos de inteligencia artificial se clasifican por niveles de riesgo del 1 al 4. El 4 es el peor, el 1 es el más tranquilo, por así decirlo, pero la salud pues, fundamentalmente cae en el 3, ¿vale? Prácticamente todo esto que os he contado de los algoritmos diagnosticando gente, pues prácticamente todos caen en el 3, ¿no? Y los plazos, pues para que pues la gente lo prepare los algoritmos y cumpla con la normativa que dice el reglamento, pues prácticamente nos lleva, creo recordar que a mediados del 26, te lo digo de memoria, ¿vale? Entonces, bueno, bien, pues esto efectivamente pues va a haber una regulación y esto está bien porque todo tiene que estar regulado, ¿de acuerdo? Todos los mercados tienen que estar regulados y eso es bueno. Y aquí, bueno, pues quizá la única salvedad es que, claro, estamos en Europa, ¿de acuerdo? Y estamos en Europa y es bueno porque vivimos en un buen sitio y además muy empeñado en ser protector, pero también te digo que, claro, hay otros sitios que no son así y probablemente pues muchos algoritmos vengan de fuera, ¿de acuerdo? Otros sitios donde quizá haya menos protección, pero la innovación va más rápido. Y yo te quiero hacer una pregunta. Medio largo plazo, ¿cómo crees que avanzará todo? Madre mía, qué Es complicado, ¿no? difícil, Y quieres que respuesta. te Es lo cuento difícil, ¿eh? en 5 minutos o en 5 horas, ¿no? No sé. Eh, A tienes ver, bueno, 5 minutos. bueno, yo creo que las cosas han cambiado mucho y van a cambiar más. La verdad es que, claro, yo pertenezco a una generación que nos ha cambiado todo, ¿vale? Porque cuando yo estudiaba, cuando yo estaba en el instituto, no había teléfonos móviles, no había ordenadores, no había internet, no había de nada, ¿no? Teníamos una radio, una televisión y la enciclopedia, ¿no? O sea, para formarnos, ¿no? Entonces, fíjate, y la biblioteca, claro, evidentemente. Y todo ha cambiado y hoy en día llevamos en el bolsillo lo que en aquel momento era un supercomputador conectado con el mundo y con inteligencia artificial, ¿no? O sea, bueno, espectacular, o sea, jamás lo hubiera sospechado, ¿no? Cuando en aquella época. Pues no lo sé, Estefanía, porque no tengo una bola de cristal, pero hombre, a ver, yo creo que en el ámbito que me toca, que es el de la salud digital, pero la transformación digital del ámbito sanitario pues, ha ido con retraso, ¿de acuerdo? Otros sectores de la industria pues se desarrollaron más rápido. Pero sí es verdad que a día de hoy está en plena efervescencia, ¿de acuerdo? O sea, que hoy en día, incluso en gran parte gracias a la pandemia, que cambió muchas mentalidades, bueno, pues hoy en día la salud digital es un hecho y está habiendo proyectos tremendos de transformación muy importante. Entonces avanzaremos hacia que habrá un mejor cuidado de la salud de las personas y no solamente pensando en los pacientes, esto es, en las personas con una determinada enfermedad, sino también en los sanos, ¿no? O sea, yo creo que quizá el futuro que nos ampara es que la salud sea entendida como algo global, como algo que toca a las personas, pero no solamente a las personas, sino también al medio ambiente, a los animales, al ecosistema, y todo esto será mucho más preventivo y mucho menos reactivo, ¿no? Yo creo que la sanidad ahora es reactiva, uno va al médico cuando se pone malo y tratan de curarle y todo eso cambiará esta salud digital pues será mucho más preventiva y estará con nosotros en todo momento y esto ayudará pues, que llevemos vidas mejores, más saludables, más largas también, probablemente. Bueno,
volviendo al anterior comentario que hizo María, dice sí, el reglamento sobre la IA trata todo eso, pero que no trata la responsabilidad civil derivada de los daños causados por la IA, de ahí la propuesta de la Directiva 2022. Bueno, pues es que esto es todo un campo que está completamente... Claro, es que fíjate, ¿no? Todo, si miras la legislación actual, pues es que hay unas brechas tremendas, ¿no? Siempre la tecnología va por delante, el uso de la tecnología va aproximadamente como a un lustro de distancia, ¿no? Depende mucho del sector. El sanitario es particularmente remolón en esto, ¿no? Y hay muchísima tecnología que hoy en día se podría usar y que se usa poco, y la legislación va todavía detrás, ¿no? Entonces, incluso en este ámbito de la inteligencia artificial, pues lo que te decía, el reglamento de la Unión Europea es que hemos aprobado un texto que, bueno, luego ha ido sufriendo modificaciones, pero que prácticamente tenía 3 años de antigüedad, pero en esos 3 años han pasado muchas cosas en el mundo de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Están los LLM, la inteligencia artificial generativa, etcétera. Entonces, esto va a una velocidad espectacular. Yo todos los fines de semana pues oigo algún tipo de podcast de estos, un poquito de las noticias más importantes que ha habido en la semana en el mundo de la inteligencia artificial, pero claro, tú imagínate la legislación a qué distancia va de esto, ¿no? O sea, es que es complicado, ¿no? El tema. Un mundo y posiblemente algunas cosas habrán quedado obsoletas de cuando se empezó a crear a ahora. Sí. A ver, yo creo que, por ejemplo, bueno, pues el reglamento europeo tiene mucho sentido, ¿vale? En cuanto a, pues, a los niveles, un poquito, la definición de riesgos y tal, pero claro, efectivamente, yo creo que la tecnología y el mercado, las dos cosas, pues van a otro ritmo completamente diferente. Luego hay otra cuestión que es de Miguel, que pregunta: bueno, buenas tardes, Julio y Estefanía. Antes, Julio ha mencionado que se podría recoger datos directamente desde nuestros dispositivos, pero ¿cómo sería posible limpiar los datos de forma individualizada? Bueno, a ver, si es que esto es muy sencillo, es decir, digamos unos wearables hoy en día, yo llevo por aquí, no sé si se ve, el reloj, evidentemente, oye, pues que está ahí recogiendo pues, mi frecuencia cardíaca, el movimiento, no es impensable pues el teléfono móvil, pues que vaya haciendo algún tipo de recogida de la voz, toda esa información, a partir de toda esa información se pueden deducir muchísimas cosas. Igual que hoy tenemos algoritmos que ya con la voz, una prueba de voz, pues sacan indicadores de tu estado de salud mental, ¿de acuerdo? Igual que el Apple Watch, pero el Apple Watch la verdad es que es como sigue siendo un poquito el rey de los wearables, ¿no? Pero hoy en día el Apple Watch, sin necesidad de consultar nuestra historia clínica electrónica, detecta enfermedades, así, tal cual, ¿vale? Ya. Detecta enfermedades, tiene una certificación de la FDA, oye, y es espectacular, es una cosa que jamás habríamos supuesto, ¿no? Oye, y eso, a día de hoy, por lo que sale del Apple Watch, pues no acaba en el sistema sanitario, pero podría acabar, ¿por qué no? Y podría incorporarse pues a conjuntos de datos que hay allí, que evidentemente pues es mi historia clínica electrónica, y sabiendo una cosa y la otra, pues evidentemente pues no va a haber un médicos no tenemos muchos y cada vez vamos a tener menos, ¿no? Pero un algoritmo sí podría estar ahí escuchando y en función de unos datos y los otros deducir según qué cosa. Yo te quiero también preguntar algo, porque además lo has comentado, que es muy importante que la integración sea efectiva entre los sanitarios, pero ahora mismo existe una gran deficiencia en ese sentido. ¿O tú qué piensas? ¿Que está No, a avanzando? ver, bueno, pues como en todos los campos donde se produce la transformación digital. La transformación digital tiene su parte de beneficio y tiene también su parte dolorosa, ¿no? Es decir, cuando pasa la transformación digital, pues la gente, pues cuando acaba, pues hace cosas distintas, ¿no? Y también para hacer cosas distintas o para hacer cosas de forma distinta, pues necesita una formación que probablemente al principio no tenía, ¿no? El tema de la capacitación de los profesionales sanitarios en tecnologías digitales, bueno, pues es tremendo, ¿no? O sea, es un campo
es un campo que actualmente tiene pues muchísima actividad. Creo que se sabe perfectamente que hay mucho trabajo por hacer, empezando por las universidades probablemente, donde los currículos pues tienen que ser adaptados al mundo de las nuevas tecnologías. Pero bueno, también pues por ver el vaso medio lleno, pues mira, estoy trabajando por ejemplo con la organización médica colegial, en una capacitación tecnológica que se ha extendido pues a todo el colectivo de médicos colegiados en España, y eso es un punto ya de preocupación y de ocupación entre los profesionales sanitarios españoles, y se está en ello, igual que se está en transformar digitalmente la salud, pues los profesionales están en capacitarse para ello. Entonces, es una cosa que también va a haber mucho reemplazo generacional también en el colectivo sanitario, ¿no? Porque ellos tienen un poquito el problema de la pirámide de edad, pero incluso un poco incrementado, ¿no? Desgraciadamente, pues hay mucho profesional sanitario pues que está en una edad cercana a la jubilación, y tenemos un reemplazo complicado, ¿vale? Entonces, bueno, pero también eso de algún modo va a llevar pues a que generaciones más jóvenes pues tomen el relevo y vienen más capacitadas de entrada, ¿no? En este tipo de cosas. Por supuesto. Pues Julio, muchísimas gracias por tu tiempo y por exponernos este caso tan interesante, bueno, y por esta sesión tan interesante. Como siempre, es un placer. No, pues muchísimas gracias, Estefanía. Como he dicho al principio, muchas gracias por invitarme, muchas gracias al público por participar y escucharme, aguantarme aquí un rato. Y nada, pues oye, pues estupendo. Me podéis encontrar también ahí en redes sociales. El que quiera seguir haciéndome alguna pregunta, pues por ahí me tiene, ¿vale? Vale, buena tarde. Muchas Venga, gracias. buena tarde. Gracias, Estefanía. Hasta luego, adiós.